Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el anterior ejercicio, pero esta vez con la resolución en Excel por el método de Picard. Tenemos aquí la orden del ejercicio, el esquema con los datos, las reacciones químicas, las condiciones, los balances correspondientes que hemos hecho de forma analítica, el diagrama de flujo por el método de Picard. Bueno, tenemos todo en regla. Ahora lo que corresponde es ver los datos, porque tenemos datos pero no son datos numéricos. Entonces hay que establecer una tabla, un lugar donde estén los datos de forma numérica. Pueden darse cualquier valor, pero que sean valores razonables. Por ejemplo, no puede haber flujos negativos, concentraciones negativas, constantes negativas, ¿no? Entonces hay que seguir el criterio de valores razonables. Por ejemplo, flujo 1, 100, flujo 2, 120. Sé que el flujo de salida va a ser flujo 1 más flujo 2. Entonces lo condiciono, ¿no? Y si quisiera simular después con otros valores, lo cambio. Fíjense que me cambia automáticamente a celda. Concentración de A inicial puedo dar menos C8 y la concentración de B inicial me dice que es mayor con 1. Y fíjense que lo estoy anclando de forma en que cumpla el criterio. Concentración de E inicial, como es una reacción indeseada al ver las reacciones, puede ser una concentración baja, es un subproducto no deseado, entonces 0,2. La constante cinética K1 5,2, K2 1,2. Entonces ya tenemos los datos del ejercicio. Tenemos que armar una tabla de algoritmo de resolución. Está dada por todas estas columnas. ¿Cuál es la forma correcta de armarlo? Vamos a insertar una línea aquí hacia abajo y vamos a ver los pasos a seguir para armar dicha tabla. Entonces, primero está dado por una columna que esté dado del número de iteraciones. Posteriormente al número de iteraciones sigue la variable de entrada. En este caso es el volumen del reactor. Por eso es colocado aquí como amarillo de que siempre va ahí la variable de entrada. Posteriormente, ¿qué dice la secuencia de cálculo? La concentración de A final. Sigue entonces concentración de A final de la ecuación 4. Luego, concentración de B final. ¿De dónde? De la ecuación 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la variable calculada respecto de la variable de entrada. B1, volumen del reactor. Se sigue con el error que se tiene, que va a ser la variable de entrada menos la variable calculada. Posteriormente se hace el cálculo del error absoluto de la diferencia. Y por último, la columna del ajuste que se hace de la variable de calculada, que va a ser igual a la variable de entrada para repetir el ciclo. Iteración número 1. Vamos entonces. La variable de entrada es el volumen del reactor. Ustedes se dan ese valor. Por eso lo he colocado ahí con amarillo. Como si fuera un dato. 30, digamos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora corresponde la secuencia de cálculo. Calcular lo que es la concentración de A inicial. Entonces puede estar dado aquí por una raíz, dice. Raíz, se abre un paréntesis. Vamos a abrir otro paréntesis por el numerador. 2 por el flujo. El flujo es un dato. Seleccionamos y le vamos a pulsar F4. ¿Por qué F4? Porque vamos a hacer el mismo cálculo para 2, para 3, para las n iteraciones hasta donde converja. Entonces, como que hay que arrastrar, voy a completar como si hubiera acabado ahí la operación. Entonces, cuando arrastre, va a seguir tomando en cuenta la celda del flujo. Porque si en todo caso no lo fijamos, vamos a desfijarlo, a la hora o al momento de arrastrar, fíjense que me va a tomar la celda de abajo, lo cual corresponde mejor realizar una fijación de la celda en caso de ser dato. Listo. 2 por el flujo por la concentración de E a la salida. El dato lo fijo, F4. Dividido entre A2,
que viene a ser dato, los fijo con F4. Mejor abro un paréntesis. ¿Por qué? Porque mejor es agruparlo de modo de que el Excel no cometa errores. El volumen del reactor no es un dato, entonces ahí lo dejo. Cierro paréntesis y tengo ese valor de la concentración de A final o a la salida. Toca hacer lo que viene el cálculo de la concentración de B final o a la salida. Raíz. Entonces colocamos raíz, paréntesis, 2 dividido entre paréntesis nuevamente, K1, F4 porque es dato, por la concentración de A. Entonces vamos a pulsar aquí y lo arrastramos y vemos que ahí recién lo reconoce. Cierro paréntesis y veo que estoy calculando este pequeño término. Listo. Cierro paréntesis nuevamente por paréntesis. ¿Cuál va a ser ese paréntesis? Este paréntesis de todos los dos términos que están dentro. Luego, un paréntesis más para hacer referencia a esta división. Luego, otro paréntesis más haciendo referencia al numerador. Y prosigo. Viene a ser F1. F1 es dato, lo fijo por la concentración de A inicial, que es dato también, menos el flujo de salida, que también es dato, lo fijo por la concentración de A a la salida. Le doy por acá, lo llevo y veo que no es dato, no lo fijo. Cierro paréntesis, listo. Divido ahora entre quién, entre el volumen del reactor, arrastro y luego cierro paréntesis. Y como veo, ¿dónde estoy? Estoy en el primer término. El paréntesis lila hace referencia al primer término. Menos ¿quién? Menos K2. K2 es fijo por, ahora aquí, concentración de A. Selecciono concentración de A, pero mejor si lo coloco entre paréntesis. Entonces, concentración de A elevado al cuadrado y luego cierro paréntesis. Ese paréntesis, si observo, es de aquí, de los dos términos. Entonces corresponde a cerrarlo nuevamente para completar la raíz. Le doy Enter y listo. Tengo la concentración final de B. Toca la concentración final de C. Me dice que es una fracción, paréntesis para arriba, K1, F4, porque es dato, por concentración de A, no lo fijo porque no es dato, por concentración de B, elevado al cuadrado, por volumen del reactor H37. Cierro paréntesis, fracción, abro paréntesis, 2 por el flujo de salida, es dato, lo fijo, cierro paréntesis y cierro nuevamente paréntesis. Listo, ya tenemos aquí la concentración final de C. B1, B1 que viene a ser, B1 es el término de variable calculada, una fracción, entonces paréntesis para arriba, F2 es dato por la concentración de B inicial, que es dato, lo fijo, menos el flujo, salida, que es dato, lo fijo, por la concentración de B, que no es dato, no lo fijo, cierro paréntesis y lo divido y tengo K1, que es dato, por la concentración de A, por la concentración de B, elevado al cuadrado. Listo. Entonces cierro y tengo el volumen del reactor. Tengo que hallar la diferencia. Viene a ser lo que es el volumen del reactor, la variable de entrada, menos la variable calculada. Ese es el error. Ahora toca calcular el error absoluto. Está dado por la función abs.
cierro paréntesis, listo. Hay que hacer el ajuste, es decir, que la variable calculada nuevamente va a ser igual a la variable de entrada. ¿Cómo? Va a ser la variable de entrada menos la diferencia. Entonces tengo ese valor. Ya completé la primera columna. Que toca la segunda iteración. Como veo, aquí el ajuste viene a ser nuevamente la variable de entrada. Entonces la variable de entrada le voy a poner más y va a ser la variable que está aquí ajustada. Listo. Luego corresponde jalar estos mismos, que es el mismo procedimiento a seguir para no estar repitiendo la fórmula a proseguir. Si se fijan, está tomando en cuenta estas variables, ¿no? Está tomando en cuenta las mismas variables. Solamente cambia la variable de entrada porque ahora estamos en la segunda iteración. Corresponde ahora seleccionar todo, la segunda columna, y bajamos. Podemos bajar hasta ahí y fíjense que ya está resuelto. Pero, ¿y dónde acaba? Porque usted podría seguir jalando, jalando, jalando. ¿Y dónde acaba? Aquí dice que el error absoluto tiene que ser menor o igual a la tolerancia. ¿Por qué digo menor si aquí está diciendo mayor o igual? Cuando el error absoluto no sea mayor a la tolerancia, es decir, que sea menor, va a acabar las iteraciones. Entonces, ¿dónde está el error absoluto? En esta columna. Corresponde entonces a, con esta pestaña que dice de formato condicional, establecer dónde es que termina las iteraciones. Entonces, podemos colocar aquí mayor que, menor que. Entonces, vamos a poner la función mayor que. Menor que mejor. Saltar menor que 0,0001. Aquí no lo coloquemos punto, coma. Y podemos colocar con rojo, con verde, como ustedes deseen, ¿no? Entonces, cuando el error sea menor que la tolerancia, va a cumplir la condición. Y fíjense, este valor es mucho menor que la tolerancia. Sí, entonces aquí acaba el resultado. El resultado de las iteraciones. Entonces, a la iteración número 15, ustedes tienen el resultado de lo que es el volumen del reactor, la concentración de A, la concentración de B, de C, ambas, las tres a la salida, ¿no? Bajo un error absoluto de 0,0005. Lo que es la diferencia y el ajuste no lo toman ya en cuenta. Esa sería su respuesta mediante el método de Picard. Para que vean que es cierto, vamos a corroborarlo también con el método de Solve. El método de Solve lo hemos visto anteriormente en matriz de existencia y en los ejercicios de balances de materia con y sin reacción química. Tenemos que tener todas las ecuaciones igualadas a cero. Cabalmente las tenemos por la resolución analítica del ejercicio. Entonces, las ecuaciones las planteamos, 4 ecuaciones. Las incógnitas las planteamos, que son las que hemos calculado aquí. Estas 4. Listo. Entonces la ecuación 1 viene a estar dada por F1, dice. F1 por la concentración de A inicial. Cierro paréntesis. Menos, abro paréntesis, me dice el flujo F por la concentración de A. La concentración de A es una incógnita, entonces esta de aquí, ¿no? Porque ya no estamos trabajando con lo de aquí de pica. Es aparte. Menos, ¿qué dice acá? Un medio. Y hay dos términos. Entonces, ¿qué es lo que corresponde mejor? Dividirlo en dos. Paréntesis, otro paréntesis, K1. Entonces va a ser K1 por concentración de A. Entonces, esta otra vez por la concentración de B, pero en este caso al cuadrado. Y luego todo eso, cierro paréntesis, dividido entre 2.
cierro paréntesis. Voy a abrir nuevamente un paréntesis aquí para que no se confunda esto. Que dice más K2 por la concentración de A al cuadrado por el volumen del reactor. Listo. Ya tenemos aquí la ecuación 1. La ecuación 2, que viene a estar dada flujo 2 por la concentración de B inicial menos F por la concentración de B final. Aquí, como hay un poquito más de términos, mejor si le pongo paréntesis. Como son aquí dos variables, no hay mucha probabilidad de error. Menos K1 por la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado por el volumen del reactor. Listo. La ecuación 3. Aquí viene a estar dada la ecuación 3. Está dado paréntesis K1 por la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado por el volumen del reactor dividido entre 2 menos el flujo de salida por la concentración de C. Listo. F4. Si se fijan, más o menos como que se parece, tal vez podrían copiar si desean. Van aquí, copian la fórmula. Si ustedes tienen práctica, hacen eso. Paréntesis K2 por la concentración de A al cuadrado por el volumen del reactor dividido entre 2 menos el flujo de salida por la concentración de E. Listo. Tenemos aquí establecidas las ecuaciones. Estos valores tienen que cambiar y que ser igual a 0. Entonces hay que usar aquí la función solver. Nos vamos a las pestañas de datos y nos vamos al solver. Entonces, al ser un sistema de ecuaciones no lineales, se aproxima a todos estos valores por iteración. Entonces, aquí yo ya lo tengo, voy a darle restablecer todo. Entonces, hay que establecer un objetivo. Entonces, el objetivo va a estar dado por estas ecuaciones. Esta ecuación, voy a tomar la primera, tiene que ser igual a 0. ¿Qué celdas van a cambiar? Las incógnitas, que son los valores que nos interesan. Y aquí vamos a ir agregando las restricciones. Este valor, vamos para el segundo, tiene que ser igual a 0. Le damos a agregar, nos vamos al siguiente, tiene que ser igual a 0. Nos vamos para el último, tiene que ser igual a 0. Le damos a aceptar y vemos que 3 celdas están seleccionadas por 3 ecuaciones, más la última de acá del objetivo, la primera, igual a 0 también. Le damos resolver y aquí nos bota el Excel. Dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le damos a aceptar y observemos, volumen del reactor 26,9117, 26,9118 y 17. Concentración de A inicial nos sale, A final nos sale lo mismo, concentración de B final nos sale lo mismo, concentración de C final nos sale lo mismo, ¿no? Está variando un decimal que es el cuarto, o sea, bastante pequeño la diferencia. Entonces, estamos corroborando que nos sale lo mismo. Posteriormente, en un siguiente video, estaremos haciendo este mismo ejercicio por MATLAB, el método de Picard, Newton-Raphson y también un pequeño solver. Gracias.